Déjame que te llame la consentida. Esta es la mejor cueca que tenemos, ¿o no? Ahí hay una pugna, compañeros, compatriotas, amigos chilenos y chilenistas también, ¿por qué no decirlo? Estamos en una nueva edición de Manos Libres, el Pensador.io, por un periodismo libre, independiente y al servicio de la democracia, pero en esta oportunidad extremadamente chileno, extremadamente chilenista, con la roja en el corazón. Amigo Álvaro Medina con sombrero, y no falta el desubicado que vino con un vestido así como que saliera de una reunión del Frente Amplio, pero que lo mandó la mafia italiana con el pañuelo en la solapa. En estas fechas todo se perdona. Vuelvo a la pregunta principal. Primero los saludo. Álvaro Medina, ¿cómo estás, querido? Bien, pues en 18 y también enojado con estas fechas por la alergia, porque junto con las fiestas patrias, en esta época ya la alergia empieza a campear y aquellos que ya tenemos algunos años, sufrimos con esta cuestión. Terrible, te entiendo perfectamente. A mí me complica el cigarro y ahora la alergia que se mete aquí abajo. Miguel Mendoza, ¿cómo estás, compatriota? Muy bien, muchas gracias. Y claro, escucha, a esta hora weón, ya no pueden contar ni carne, ni copete, ni empanada, no hay nada, weón. Vamos. Estamos grabando el miércoles, no, pues, ¿qué voy? 10 miércoles, no, martes. Martes. Día martes 16. Cerca de las 20 todo. horas y ya se acabó todo. Pero volvamos a la pregunta inicial. Agarrémonos a pelea por último. Agarremos como el Guatón Loyola. ¿Cuál es la mejor cueca a juicio de ustedes? A mí no me gusta la cueca, po. En eso soy poco Salud. pachuto. Salud, ¿eh? Salud. ¿No te gusta la cueca? Muy bien. Y ahí Miguel, que tendrá un yogu yogu. Oficina, weón. ¿Cómo? No, no estoy aquí en mi oficina desde acá de la casa. No tengo nada. Tendría que bajar. No. No, a mí, por ejemplo, a mí me gusta la consentida y el guatón Loyola. Eso es como. Y también me está gustando la cueca brava, weón, de los hermanos Parra, de Lalo Parra y también Roberto Parra, weón. Mis mejores amigos fueron los gatos, decía Parra ahí cuando hablaba de la Vega Central, de la Chimba, el sector de la Chimba, que eso lo rescató muy bien los tres. Los tres rescataron con Álvaro Enríquez y los demás, rescataron y así hicieron revivir en la cueta las cuecas y el patrimonio musical de don, eh, de don Roberto. Sí, pues, don Don Pero en Roberto. Roberto, ese claro, caso, Roberto, claro. Claro. en ese caso me Yo, quedo con la cueca de los poetas, que es de Nicanor, pero la canta la Violeta. También es muy buena. claro, claro, y eso termina diciendo Nicanor Parra, pues, bueno, es la Claro. Viña del Mar. Un paréntesis, ustedes que nos están viendo también, ¿ustedes sabían que la letra de Volver a los 17 es de Nicanor Parra y no de Violeta? No tenía idea. Eso se estudia en la Escuela de Música de la Universidad de Chile. A mí me gusta La Consentida y me emociona. Y me emociona también Santiago Querido. Pero son tan parecidas esas dos cuecas. Son tan parecidas. Ustedes las escuchan, son absolutamente similares. Ahora, Alvarito dice que no le gusta la cueca. No te gusta cómo suena, no sabes bailarla. ¿Cómo es la onda ahí? Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, a ver, es atractiva musicalmente, sí, pero creo que Chile tiene otras expresiones folclóricas y nacionales probablemente más ricas que la propia cueca. La Por tonada, por ejemplo, ejemplo. la tonada. La tonada yo creo que es más chilena que la cueca. Si la cueca la trajeron de Perú, pues era la sama cueca. No es nuestra, realmente. La tonada, la paya como expresión musical también, no como expresión poética, aunque también como expresión poética. Así que musicalmente me quedo con otras cosas, si es que hay que rescatar algo propio. Miguel, vamos a hablar de la patria, de cuándo comenzó la discusión respecto a la patria, pero primero tu opinión, Miguel, ¿qué te pasa con la cueca? ¿Se te van las patitas al tiro para bailar? ¿Te pones la escuela? ¿Te gustan las letras, la música, la armonía? No me gusta la cueca, ¿no? A mí desde chico me enseñaron a bailar cueca, entonces ya lo tengo dentro del ADN, pero sí, obviamente, y soy bastante crítico cuando las personas bailan cueca, especialmente las autoridades, porque les gusta la autoridad de los políticos, les encanta. Y obviamente yo tengo tres políticos que han bailado muy mal la cueca, que empezó la Bauer, Ah, eh, sí, po. que él fue más encima festinando, que tiró del zapato, haciendo un espectáculo, como todo político. Después el hijo
de Bachelet, el Guatón Dával, el Dábalo. Guatón Dával, lo sigo. Y qué decir Piñera con esa cuestión que llega a ser un poco hasta medio pornográfico cuando hizo esto con el pañuelo a la Carla Rubilar. Pero claro, pero yo creo que hay que bailar. Mira, todos dicen no, que hay que bailar como es la verdadera cueca. Yo creo que el estilo de la cueca se debe bailar como de lo que salga de adentro, entonces igual puede ser la crítica de los que bailaron mal los tres, pero también la cueca brava se baila al estilo de la persona, la picardía del chileno, y por eso a mí me gusta más la cueca brava que la misma cueca de salón. Ya, ya. Mira, yo comentaba hace un tiempo, a mí me gusta la cueca como expresión musical, incluso poética, literaria también, en varios casos, no en todos, en varios casos. Me gusta la armonía de la cueca, pero no sé bailarla. No me gusta el mote con huesillo. Y no Ah, a mí Oh, a entiendo mí que me está en el gusta. rodeo, pero me sigo sintiendo chileno y chilenista. ¿Cuándo comenzó esta discusión sobre la chilenidad, sobre el patriotismo, sobre qué significa ser chileno, Álvaro? Mira, esa discusión comenzó en los albores de la República recién con la proclamación de la independencia. Un poquito antes quizás empezó a hablar de patria como para darle un sentido a la idea de José Miguel Carrera de independizarnos de la que entonces era nuestra madre patria, que era España, pues. Em, y ahí se empieza a hablar de patria y siempre se hablaba como una madre, una madre que nos acoge y una madre por la cual tenemos que estar dispuestos a dar la vida. Eso es en las proclamas de José Miguel Carrera de 1811, de 1812, dicho sea de paso, de 1811, cuando José Miguel Carrera fue el primero en hacer un golpe de Estado. ¿Ah? 11 de Claro, septiembre también, de 1811. precursor el hombre. Pero Precursor. bueno, empezaron a hablar de patria chilena, probablemente tal. Antes de eso, en realidad era bien difuso el cuento, porque si bien éramos criollos, en realidad la idea de Chile era la idea de un territorio que era parte de un imperio. Y cuando se ensalzaba a Chile, ya desde el siglo XVI, se lo ensalzaba solo en función de que era una parte muy bonita del imperio, pero más bien como una campaña de marketing. La mejor campaña de marketing de esto está en las cartas de Pedro Valdivia, Carlos V, una de las cuales está ahí en el Cerro Santa Lucía, escrita en piedra, y le dice qué lindo es Chile, esta tierra que tiene un clima tan maravilloso, pero no hablaba de su gente. El primero que Claro, empieza a hablar de la gente chilena es Alonso fue, Ercilla, claro, Alonso Ercilla con la Aurora. pero cuando habla de la gente chilena no habla de los criollos españoles. Para Alonso Habla Ercilla de, la gente chilena eran los araucanos. exacto, de la Cuando él bravura. dice Chile fértil, provincia señalada de la región antártica famosa, de remotas naciones respetadas por fuerte principal improviso y poderosa, y dice, la gente que produce es tan granada, tan soberbia, gallarda y belicosa, no está hablando de los españoles, no está hablando de los criollos tampoco, está hablando de los araucanos. O sea, la patria chilena era mapuche. Si es que Mapuche, bravo. Mapuche bravo, Mapuche el guerrero, no el que se entregó. Eso era para Alonso de Ercilla. Si es que empezamos a hablar de patria, si es que empezamos a hablar de la idea de Chile. Pero recordemos que en ese tiempo también la idea de Chile era súper limitada. Chile llegaba con suerte desde Copiapó, con suerte. Te diría que más bien Claro. Es de Desde La Coquimbo, Serena sí, claro. Sí, sí, hasta, sí. mm, hasta el Maule. Está el Sí, Maule, claro. Porque de ahí para el sur, siglo XVI, XVII, todavía estaba en disputa, todavía había guerra. Eso era Chile. Eh, entonces, después, ¿qué es lo que era Chile? Imagínate que, piensa tú que para la independencia, si bien nos independizamos, pero hay territorios chilenos que no se sintieron chilenos hasta bien entrado el siglo XIX, como Chiloé, por ejemplo. De hecho, los chilotes hasta el día de hoy, muchos de ellos no se sienten realmente chilenos. Para ellos Chiloé es casi como una república independiente. Entonces, cuando hablamos de Chile, me dicen, oiga, es que usted tiene que tener amor a la patria. Bueno, ¿cuál patria me están hablando? ¿La que llegaba Claro, desde bueno, La Serena hasta el Maule? O la que conquistamos después desde Arica hasta Punta Arenas. ¿De cuál patria estamos hablando? Eh, a mí me cuesta definir a cuál patria históricamente tenemos que tenerle amor, así obligadamente. Considerando además, no sé si estarán de acuerdo conmigo, que el hecho de haber nacido en un lugar es un no te accidente hace. histórico nomás, po. Te tocó nacer ahí, po. Claro. Y ra. ¿Y por qué tengo que querer ahí?
¿Por qué tiene que nacer mi amor de ese lugar donde por accidente me tocó nacer? Es que eso Mm, es súper interesante, Álvaro y Miguel. Déjame antes de darle paso a Miguel. Yo lo venía pensando estos días eh, a raíz de un comentario me hizo una amiga que vive chilena de Antofagasta, la Marcia Espinosa, le mando un abrazo, un saludo y eso nomás. Y digamos, esto le pasa a los chilenos, se distraen, porque si somos distraídos, somos buenos para ellos, somos distraídos. Ella ama Chile. Claro, yo digo, y la que nació en Bolivia ama Bolivia, y el que nació en Colombia ama Colombia, y una cosa bastante irracional. ¿Por Es qué? porque Pues, te sí, tocó. es porque te tocó. Y tú amas tu familia, básicamente la familia, las comidas, las tradiciones, pero tú no lo eliges. Como decía Álvaro, a ti te tocó nacer acá. Mm. Eh, Uno puede querer de repente a otros países más que al nuestro. ¿Qué es para ti el patriotismo, Miguel? Palabra tan desgastada políticamente en los últimos Es que es tiempos. muy desgastada porque el patriotismo mucha gente lo toma del sector de la derecha, hay que decirlo así, después de la dictadura, la bandera chilena, incluso hasta el himno nacional, era muy facho. Y recién la gente empezó a tomar el ritmo de la bandera chilena y especialmente del himno chileno cuando hubo las clasificatorias de Francia 98. Ahí la gente empezó a, a cantar más el himno nacional, Eduardo pero Bombalé. sí, Y ahí, con la mano en el... claro, y con la mano en el pecho y todas esas cosas, Esto pero antes era vergonzoso. claro, era Sacamos vergonzoso. vergüenza, nos reíamos de los ecuatorianos, de los peruanos, de los colombianos y los venezolanos que hacían eso. Bombalé siempre esa semilla, pues, amigo. Así Sí, es. pero es que la palabra patriota es muy amplia, como dice, cuando la introducción que dice Álvaro sobre de Chile, Chile igual para mí, no sé si ustedes han visto Los Simpsons, pero Chile es como la ciudad hermana y enemiga a la vez de Springfield, Shelbyville, que se casaban con los... Shelbyville se creó porque querían casar con los primos. En Chile, como era la capitanía general más rica, porque nadie quería venir, y más encima era como una unidad de castigo, eh, había muy pocas mujeres. Y las mujeres que venían, a veces venían los mapuches, pasaban la frontera y las venían a quitar. ¿Por qué? Porque las mujeres españolas la encontraban hermosas, a diferencia de Así sus es. mismas mujeres. Entonces, el punto es que nosotros, si ustedes ven, prácticamente todos tenemos alguna relación con algún político, con algún presidente, porque si tú En ves, por mala hora. ejemplo, claro, y no, y te puedo decir que incluso Sebastián Piñera es el papá de la Camila Vallejo, son primos lejanos, para que te des cuenta. Y yo creo que si tú haces tu heráldica, o más que nada heráldica, tu árbol Genealogía. genealógico, claro, vas a encontrar que tú tienes parentesco con muchas personas que realmente, y eso que Chile, uno dice, pero en Antofagasta, sí, pero también tengo un primo lejano en Punta Arenas. Entonces, así. Y además hay que decir, el siglo XIX, la gran mayoría cuando hubo la guerra del Pacífico, primero la guerra de la Confederación Perú-Boliviana y después con la guerra del Pacífico, muchos militares tenían primos peruanos. Por ejemplo, el mismo el vicealmirante Condel, él estaba luchando en la Covadonga Claro, y tenía un primo peruano sí, porque es un en primo la al otro lado. independencia. Sí, Entonces, uno dice, ¿dónde está la patria? Y ahí retomando lo que dice Mario, ¿dónde está la patria? La patria, somos una patria muy joven todavía. Y yo creo que más que nada, yo creo en el americanismo, no es porque Ujú. todos somos de la misma. A ver, tuvimos cuántos tiempos con el Imperio Español. Tenemos una lengua en común, tenemos una visión de núcleo y además prácticamente nuestros una libertadores religión. estuvieron todos acá. San Martín, en Perú estuvo Martín y Bolívar, entonces tenemos algo en común. Entonces yo creo que el patriotismo podemos hablar mucho, pero realmente yo creo que somos más americanistas que patriotas. Sí, sí.
Yo tenía 19 años, venía saliendo de mis influencias neonazis y inventé un país. Sí, yo escribía cartas con Miguel Serrano, con Erwin Robertson, en fin. Y, y la verdad es que se me ocurrió que sonaba feo la palabra, pero un país entre Argentina, Chile, Perú y Bolivia. Unión de Estados Americanos. WEA, se llamaba la WEA, sonaba muy feo. Pero siempre considerado, ahora menos, estoy más viejo, han pasado muchos años, pero siempre he considerado lo que dice Miguel, digamos, que por torpeza, por miopía, por estupidez, los países americanos no nos hemos unido de la forma en que nos podríamos haber unido con las riquezas naturales que tenemos, con las fronteras, con la diversidad geográfica, con la riqueza geográfica que tenemos. O sea, Chile Y es una riqueza cosa cultural. cultural. O sea, este continente podría ser más importante que Estados Unidos, que China, que India, que Rusia, que todas las potencias actuales. Si tuviéramos la madurez, digamos, la lucidez, vuelvo a decir, o careciéramos de la ignorancia que nos invade. Álvaro recién decía este apunte respecto a la patria. Cuando políticamente se usa tanto, se desgasta, se prostituye el Sí, buena concepto de palabra, patria exactamente. por parte de la derecha, de este señor Kass, del señor Kaiser, que por lo demás tributan en el extranjero. O sea, ¿a qué se refieren ellos cuando hablan de patriotismo? O cuando hablan de los verdaderos chilenos. ¿A qué se Ese, Ellos refieren? son inmigrantes, po. Son como bueno, segunda generación de chilenos, pues. ese es el tema. Es una contradicción vital. Ahora, no se le atribuyo solamente a la derecha y ultraderecha. Se le atribuyo también ahora a la izquierda, el Partido Socialista, el que ha estado promoviendo, por ejemplo, que se excluya a los extranjeros del padrón y esas cosas que antes ellos defendían, pero ahora ya no. Entonces nos volvimos nacionalistas cuando nos conviene. Yo encuentro que ese discurso es más bien de somos patriotas en tanto que estamos en contra de más extranjeros. En un país que, como bien dicen ustedes, siempre ha sido un crisol de razas, siempre, desde antes de los españoles incluso. De hecho, paréntesis, pero nadie se ha dado cuenta de que también tenemos algo peruano. Tú lo mencionaste a propósito de la guerra del Pacífico, Miguel, pero en realidad es Sí, anterior. Si los peruanos se avivaran un poquito, podrían ocupar nuestra ley indígena para reclamar territorios en Chile. Así de brutal. Mira, ¿Por qué? Porque el imperio inca llegaba hasta el Maule, pues. Y no era cuestión solo política, ellos traían su exacto. gente de allá. Piensa tú que hoy día una de los enclaves más famosos que había del imperio inca aquí, porque ellos, la forma de conquistar que tenían era con colonias, desplazaban a los, a los habitantes originarios, los llevaban para otro lado y ponían a sus mientras ya propios, se sienta, claro, por ejemplo, Limache, po. Limache era la gente de Lima, era una colonia inca, no mapuche que tributaba, era una colonia inca. hincha. Entonces, Santiago igual. Vitacura, el cacique Vitacura era un cacique inca. El cacique Claro, Talagante era un cacique inca. No eran mapuche, no eran huilliche, no eran pehuenche, eran incas. exacto. De hecho, después cuando viene el papá de la Catalina de los Ríos y Lispberger, el señor Lispberger original, que llegó con García Ortega Mendoza, ese Lispberger original se casa con la hija del cacique Talagante, po, que la transformó, la Exacto. esclavizó y todo. Entonces, ¿de qué, a qué patria estamos hablando? ¿Cuándo se corta, según ellos, el crisol que nos configura como nación? ¿Se corta con la llegada de los árabes, con la llegada de los peruanos, con la llegada de los palestinos, con la llegada de los judíos, con la llegada de los yugoslavos, con la llegada de los alemanes? ¿Cuándo se corta el crisol que se supone que nos conforma como nación? Porque hoy día seguimos, po. O sea, si cortáramos ese crisol por ahí por mediados de, o principios del siglo XX, aún así, si a partir de ahí dijéramos hasta aquí llega y ese crisol de razas y naciones que conforma el Chile actual llega hasta ahí, de ahí para adelante, el Chile que viene después de 1920, casi 3 de cada 10 habitantes que hay en este momento en el país, sin contar ese crisol anterior, son extranjeros, Claro. peruanos, dominicanos, qué hablar de los venezolanos, colombianos, o sea, sin contar ese crisol anterior. Entonces, ¿cuál es el Chile que me hablan? ¿A cuál le tengo que ser fiel? Al de ¿A la los bandera, Exacto. al del Mira, himno nacional, al del escudo nacional, al del cóndor con el mira,
con el Mira, hablando con Fábulo. rápidamente, Mario, y disculpa, Mario, Álvaro, tienes razón. Mira, primero lo que dijiste de Talagante, el cacique de Vitacura, pero Santiago, cuando lo fundó Pedro Valdivia, era una ciudad ya inca, era también era una ciudad inca. Incluso al medio de la plaza de armas, el primer rayo del solsticio de invierno llega justo en el medio de la plaza. ¿De verdad? Incluso, incluso la gente que vive en Santiago no tiene idea por qué se llaman los nombres de las calles. Hay una calle muy importante que está en Recoleta y también en Huechuraba, que es el Salto. Y la gente Sí, no sabe por qué se llama el Salto. Y era porque era un salto, era una cascada. Y era hecha por los incas, fue una cascada artificial, hecha por los y incas. los Y 14 de la fama, ahí me pillaste. bien. Aplique Google, Ya. amigo, no. ¿Y Paul Harris? ¿Y Paul Harris? Paul Harris no era inca, pues, weón, tampoco era... Fundador del Rotary Club Internacional. Pues, pero ya, Sí, Ah, oye, pero mira, vamos pero retomando, rápidamente, rápidamente me quedó algo en el tintero, como dice el primer, aparte, porque mucha gente habla de Vicuña Maquena como el primer historiador que habla de la raza chilena, pero la persona que era incluso llegada a ser, incluso lo tomaron, Manuel González, parece que fue el primero que creó el Partido Nacional Socialista chileno, nazi, aquí chileno, tomó no Jorge a, González Mumares. sí, lo tomó, ¿sabes de quién? No lo tomó por Vicuña Maquena, sino por Nicolás Palacio. Nicolás Palacio habla de la raza chilena, que era una raza superior, y por eso esa raza superior ganó la guerra del Pacífico. ¿Por qué? Porque era la mezcla del mejor español con el mejor araucano y crearon una raza especial que se llama chileno. Y ahí lo tomó el nazismo chileno y lo tomó sí, pues, también parte de la derecha como los verdaderos chilenos. Y entonces, si tú ves cuando hicieron la constitución de los verdaderos chilenos, tomaron esas palabras de Nicolás Palacio, quien fue la primera persona que era un médico que decía que la raza chilena era la superior de toda Latinoamérica. por eso, mira. Y al final la weá era todo al revés, po, porque llegaron los peores españoles y, en fin. Pero eso no solamente que yo estuve en el movimiento neonazi, como decía, con Erwin Robertson, con Miguel Serrano, en fin. A los 20 de abril, yo estuve los 20 de abril en Farellones, pues, bueno, en la ceremonia cuando el natalicio del Führer. Ahí, bueno, con chaquete, en fin, bueno. Era joven y estaba Recordando, extraviado. recordando el Nico de Águila. Era joven y estaba extraviado, mentalmente. Ahora también. No, pero me refiero a que no es que los nazis chilenos hayan adoptado eso. Hitler consideraba al pueblo mapuche un pueblo ario, porque ario, a diferencia de lo que piensa mucha gente, no significa ser blanco de ojos azules y de 1,80 m. Es la raza Era pura, es puro. no mezclada. Y él veía, él concebía la ciudad de los Césares en la Antártica chilena. La ciudad de los Césares es un desvarío de Hitler, ¿no es cierto? Que ahí estaba la sanación de la humanidad, digamos. Pero él veía en la raza mapuche, por eso que tantos nazis se vinieron al sur de Chile, por hijo. Bueno, Por eso. visto así entonces, ¿cuál es la patria chilena? Te fijas que racialmente no podemos hablar de una nación. Y ya vimos que en el primer intento constitucional, cuando hablábamos de plurinacional, tú no puedes mezclar todo esto. Es imposible. Tenemos tantas culturas aquí metidas que no se puede mezclar. Yo no hablaría de patria chilena en función de la gente y tampoco del territorio, porque el territorio también ha ido cambiando. Em, Fíjate que me gustaría poner una pregunta, y se la hago a ustedes dos al tiro, como para que vean. Para mí, la patria debería definirse en función de cuál es el lugar y la comunidad por la cual yo estoy dispuesto a dar la vida. Ese es el tema. Ese es el tema. El lugar y la comunidad por la cual estoy dispuesto. ¿Y por qué estaría dispuesto a dar la vida? Porque me saldría ahora un nacionalista. Yo estoy Yo dispuesto a le, que yo, juren a la bandera el 9 de, ¿cuánto? El 9 de yo le julio. iba a hacer una pregunta parecida. Bueno, pero ¿estamos dispuestos a dar la vida por la bandera, por un pedazo de tela? No, no. Yo creo que cuando estamos dispuestos a dar la vida por algo en general es pensando en personas concretas, ¿no? O Bueno, ¿por sea, qué?
¿Por quién y por qué Yo les iba a estaría hacer la dispuesto a pregunta dar? a ustedes. ¿Ustedes están dispuestos a dar la vida por la patria? Yo no. Si fuéramos a guerra, por Estoy ejemplo, dispuesto. hoy, eh, no sé, O sea, es a que, menos que me obligaran, digamos. Yo o creo sea, que, yo creo que sí. yo daría la vida por salvar la vida de mi actual mujer, no la anterior, no la anterior, mi actual mujer, la Marina, y mis dos hijos. Personas concretas, ¿te fijas o no? Personas concretas, nada más, compadre. No es la patria, no es la Y bandera, ustedes, no es... no, y ustedes que son amigos míos y seguramente unos 8 amigos más, yo podría dar la vida si es que la vida de mis amigos, de la gente que yo quiero y necesito, está en riesgo, yo puedo arriesgarme a dar la vida. Pero por puro Chile, tu cielo a su lado, o por, puta que vamos a quedar como el pico con este programa, pero da lo mismo. Eh, estamos siendo sinceros. Yo me considero chilenista, pero aquello de patriota, de dar la vida, o sea, weón, no pagáis ni impuestos en Chile, weón, y vais a dar la vida por Chile. Hablo de algunos políticos, ¿no es cierto? Yo creo, mira, aquí esto de la patria, del nacionalismo y toda esa tontera, como dice, uno lo toma también por la derecha, pero ¿sabes quién lo está tomando también, como dice Álvaro, la izquierda? La Eh, izquierda lo está tomando mucho, el nacionalismo y el patriotismo. Y también están con la leyenda negra. Cuando hablan que los españoles prácticamente exterminaron los pueblos indígenas Así en, es. en América, no fue verdad. Y muchos dicen ignorantemente, mejor hubiéramos sido conquistados por los ingleses, por los los, no italianos, sé, por los alemanes. A ver, digamos, lo único bueno que tuvo Inglaterra fue Estados Unidos, pero ve las otras colonias inglesas. Ve cómo están las colonias inglesas en África, salvo ¿cuánto? Sudáfrica, el resto, ¿qué decir en la India, Pakistán? Y Sudáfrica ya bastante apartado del patriarcado británico, pues. Exacto. Entonces ahí tú te das cuenta que es o no, que los europeos, a ver, eh, eh, un rey belga prácticamente exterminó una raza, no, una etnia entera en África. Entonces ahí te das cuenta que acá fue la influencia de esto, fue, aparte de los reyes católicos, también la Iglesia Católica fue importante, incluso cuando hablan que no, que el español, y ahí te das la contradicción del chauvinismo, porque ya no es patriotismo, es chauvinismo, de, por ejemplo, el mismo López Obrador, por ejemplo, en el caso de México, que no, que España tiene que pedir perdón, pero cuando era Nueva España era incluso mucho más grande que Madrid, era más rica que Madrid, era más grande que Sevilla. Entonces, digamos las cuestiones como son. Aquí, ¿por qué están pobres? Es porque sus políticos los dejaron pobres. A pesar que es una tremenda nación que es México. No es culpa de los españoles, son culpa de sus políticos actuales y anteriores. Lo mismo que pasa en Chile, lo que pasa en Argentina, lo que pasa, no es culpa del imperialista, que Estados Unidos, que Inglaterra, que España, es culpa de los políticos, de sus propios políticos. Entonces ahí esa retórica de la derecha, que no, que los valores propios, que la bandera y que aquí y allá, Rodeo, conchetumare. y el rodeo, y la izquierda, no, que la nación aquí y allá, es que la nación mapuche, a ver, todos tenemos sangre mapuche. Todos tenemos sangre de Aguita, tenemos sangre de los chonos, tenemos sangre, incluso como dijo Álvaro, tenemos sangre de los quechuas en nuestra y se ven los rasgos, dice, pero no tenemos la cara de los peruanos, de los bolivianos, no, pero tenemos el examen de ADN sale que se hizo hace unos años atrás, y con esto termino, hace unos años atrás se hizo un estudio de todos los chilenos, de Arica hasta Punta Arenas, 200 personas. Saben que el 70% de los chilenos tiene una tatarabuela mapuche. El 70%, incluso los lugares más cuicos, se puede decir, más altos, de Vitacura a Las Condes. ¿Por qué? Porque es una mezcla. Tenemos Mira, nosotros mezclas de yo varios. hace unos años me hice un examen de ADN a raíz de una sobrina nieta que nació, y te puedo decir que mi sangre es absolutamente un crisol, como dice Albert.
sangre Exacto, indígena, indoamericana, española, exacto. italiana, y tengo un 2% de sangre euroasiática, weón. Sí, pero si Gengis Euroasiática. Khan, Yo te Gengis hallaba Khan, chiquitito. Yo te hallaba ¿Ah? oye, chiquito, así si te Gengis encontraba Khan, No, chiquitito. no me le nota. Tenés cara de Kung Fu. Kung Fu. pero lo que dice Mario es verdad, porque Gengis Khan se casi todos los asiáticos tienen una raíz de Gengis Khan, porque él iba a un pueblo y conquistaba no solamente las tierras, sino también a las mujeres. Y la influencia asiática, la globalización siempre ha existido. Lo que pasa es que a Sí, distintos ritmos. Y los asiáticos se metieron a América a través de Canadá, Estados Unidos y México y para abajo. exactamente, el Llegaron a estrecho de nosotros Bering. y sembraron su semillita. Amigos, pero quiero traerle un poquito al Chile actual. Antes de este programa habíamos quedado de hacer un programa con vino y empanada. Yo estuve todo el día trabajando, llegué a la casa, me cambié ropa, y salí a comprar. No había, o sea, en el lugar donde fui se había acabado el vino. Y es 16, pues bueno, si todavía no empieza el carrete. Había cerveza nomás, que compré una, que la puse A en la la Somos muy mano. refri. alcohólicos. Somos muy alcohólicos. Cerveza, era una Bueno, cerveza esa es una extranjera. gran pregunta, po. Y empanada, no habían empanadas chilenas, weón. Habían empanadas colombianas, weón. Ese es el Chile actual también, pues. Bueno, por lo mismo, entonces, si no es la cultura, tampoco es la raza, tampoco es el territorio propiamente tal, ¿qué diablo nos constituye como chilenos? ¿Que somos apocaditos para hablar? ¿Que no nos asustamos para los terremotos? Claro. ¿Que somos Somos solidarios rápidos para para el la talla. bretón nomás? ¿Ah? ¿Eso nos constituye como chilenos? ¿Eso es ser chileno? ¿No asustarse por un terremoto? No sé. Yo la verdad es que quisiera insistir en la pregunta de dar la vida por algo, Mm. pero ahora quisiera dar la vuelta y se la hago, ojalá que esté viendo este programa el señor Castro, cualquiera de los otros que son grandes defensores de este nacionalismo, ¿no? Supuestos. Yo quisiera preguntar, a ver, nosotros normalmente exigimos mucho del extranjero que llega acá, a pesar de la canción que dice, y verás como El quieren amigo en cuando fuera Chile cero. al amigo cuando es forastero. Pero igual cuando el amigo forastero ya está en Chile, le exigimos bastante. Si el niñito extranjero está en el colegio, bueno, para las fiestas patrias tendrá que bailar cueca el caballero. Sí, si el niñito está en Chile, Prenda el huevón, po. claro, si está en Chile, tiene que hacer aquí lo que hacemos los chilenos. ¿Ah? Bueno, Po. si le exigimos eso, eh, supongo que también le exigiríamos que en caso de guerra ellos defendieran esta patria, pues, Chile. Claro, claro. ¿Y en virtud de qué usted cree que un extranjero estaría dispuesto a defender este país? Nada. Entonces, ¿cómo se construye una nación? ¿Cómo se construye patria? Es difícil, es difícil, Difícil. es difícil. Pero ahí tú tienes un caso, por ejemplo, el caso más extraordinario de patriotismo, pero hecho por inmigrantes, que es el mismo Estados Unidos. Estados Unidos es un país que, claro, Construido todo por inmigrantes. pero está hecho por inmigrantes. Son patriotas, pero está hecho por inmigrantes. Está hecho por inmigrantes Estados Unidos. Es que son Y patriotas en virtud de esa construcción, pues, Miguel. Cuando sí, construyen todo eso y simbólicamente en la bandera hay 50 estrellas que pertenecen a los 50 estados y 52 rayitas blancas con rojo, están simbolizando ese crisol, como dice Álvaro, esa mixtura de inmigración que dio como resultado una nación, y donde Exacto. la democracia es absoluta, donde las Pero, clases sociales prácticamente no influyen tanto como en América Latina. Yo creo que ahí está el secreto. especialmente en Chile. ¿en qué se Y, basa y- eso? Imagínate, ¿en qué se basa eso, Mario? De que un gringo que ve esa bandera y ve esas 50 y tantas estrellitas, reconozca en esas otras estrellas que no son las suyas, que también son estadounidenses. claro, ¿En qué, en al qué, en otro. qué se basa? ¿En qué se basa que reconozcan al otro? En el respeto, po. Y eso es lo que le falta a este país para construirse como patria. Exacto, Respeto. exacto, Entender que el otro exacto. también tiene voz, tiene voto, tiene derechos y que yo Tiene entonces derecho. lo respeto. Y, y como dice Álvaro, el respeto, un gringo cuando te da la mano es, es un contrato de caballeros. Acá en Y es el Chile, país más democrático del mundo. sí, po, y en Chile la mano,
no significa nada, salvo tiene que pasar por una notaría para que eso sea un contrato. Yo viví en Estados Unidos en 2 periodos y tenía uno de mis mejores amigos que era John. Y la ¿Kennedy? mamá de John hacía. ¿Ah? ¿Kennedy? John No, Kennedy. él dijo no. Y la mamá de John hacía el aseo en la casa que yo vivía. Y John y Aaron, que era mi hermano gringo, eran compañeros de colegio y eran amigos, y no le importaba nada. O sea, no era tema. No había resentimiento, no había clasismo, no había diferencia, nada. O sea, nada. O sea, una sociedad horizontal, sí, hay, como en todas partes del mundo existen, digamos. Pero eso es lo que yo creo que lo que estamos conversando, el vicio de que hablaba Portales, una sociedad llena de vicios y ciudadanos, weón, que no se portan bien, tiene que ver con una actitud latinoamericana de eso, de resentimientos, de clases sociales, de Exactamente. eh, ambiciones desmedidas, de envidias, en fin. O sea, el nuevo rico aquí en Chile es un weón súper desagradable. Weón. El nuevo rico en Chile es un weón que hay que pegarle la patada en la raja de repente. ¿Cachai? El Porque zorrón. Zorrón, ese weón contamina el ambiente, su alrededor lo contamina, no ayuda en nada. Ahora, en este programa tan lindo que estamos teniendo y de tanto sinceramiento, nos encuentro un programa súper honesto. Estamos sacando de adentro lo que nos hace quedar bien y lo que nos hace quedar mal también públicamente, que es lo que está perfecto en mi opinión. ¿Cuáles son para ustedes los chilenos más importantes, Victoria? Uh, ah, qué buena pregunta. Digo, eso tiene dos dimensiones. Puede ser dentro de Chile para el país o en dimensión universal. A mí puedo pasar, puedo decir yo, antes de, para que Sí, piense un dale, poquito, dale. Valor. Yo creo que para mí, a ver, el mejor chileno, pero lejos, es Gabriela Mistral. Lejos, lejos, Mi lejos, prima, lejos. ¿eh? ¿Y por qué Gabriela Mistral? Porque ella es como Chile. Si Gabriela Mistral es Chile, es Chile. En Chile nosotros no amamos lo que tenemos propio. Siempre estamos mirando al extranjero. Si es europeo y que sea más blanco, mucho mejor. Gabriela Mistral era una mujer del norte, de rasgos muy marcados, Delicado. Pero en México se la quería más que en Chile. Era la maestra de América. Ella podía hablar con muchas personas y hablar de las carencias, de la educación. Y en Chile ni siquiera, ni siquiera se le hizo, después del premio Nobel, se le dio el Premio Nacional de Literatura. Yo creo que el mejor chileno, lejos, porque todos tienen luz y sombra. Se le criticó por ser madre soltera, se le criticó por ser lesbiana, se le criticó por muchas cosas. Pero independiente de todas esas críticas, porque para mí en nuestra sociedad ya no da el ancho, pero para esa sociedad de los 30 40 y más encima que era mujer, muy mal visto, para mí Gabriela Mistral es el mejor chileno, la mejor chilena que ha habido en este país. Yo creo que recién ahora estamos nombrando a Gabriela Mistral, pero ¿cuántos años pasó para reconocer recién a Gabriela Mistral? Miguel habla como si estuviera en un programa, weón, de talento, como jurado en un programa de talento, weón, ¿cachai? Como, No, me emociono, pero, pues, me emociono, no, me pero como apasiono. en mi voz, una cosa así, talento chileno, como sea. Es difícil la pregunta, ¿no? Es El difícil chileno, la pregunta, ¿eh? Porque además, entre nuestras figuras históricas tenemos hartas luces y sombras. sí, pues, weón. Por ejemplo, yo destacaría a José Miguel Carrera, pero por un solo hecho, y es porque fue el primero que empezó a hablar de independencia, y no de la independencia así, marshmallow que hicimos el 18 de septiembre de 1810, porque en realidad fue Marshmallow, marshmallow, porque fue como blandita en marshmallow, el claro. fondo. Era una declaración en la que seguíamos siendo fieles al rey español, pero en realidad no queríamos depender de las cortes españolas, que eran el pueblo español. Marshmallow. Pero el primero que se le empezó a ocurrir la idea de ser un país fue José Miguel Carrera.
Ahora, en términos de ideas, yo en esa época destacaría en particular a nuestro colega, Fray Camilo Enrique, periodista. Ya, Creo que él fue el que sembró las ideas, no solo le dio cuerpo a esta idea de independencia, sino que se constituyó en el primer pensador chileno. Eh, Fue fundamental. Él, sus ideas, sus letras, su escritura. Pasa piola. ¿Eh? Sí, Y te diría que en el Chile más moderno, siglo XX, yo destacaría a un chileno que, igual que Gabriela, también estuvo en los altares de lo internacional y fue destacado a nivel mundial. Fue uno de Claudio los... Arrau. No, fíjate, No, eh, eh, Hernán Santa Cruz, uno de los redactores de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, chileno, radical. Así que lo destaco, creo que él, o sea, no cualquiera llegaba a estar dentro de los 9 o 10 sujetos que redactan una cuestión que tiene carácter universal para toda sí, la claro. historia. Así que yo lo destacaría a él. Yo me voy por el lado de Claudio Arrau, Violeta, por la trascendencia cultural que nos hizo conocidos también a nivel universal, más que Neruda, aunque Neruda es un producto del marketing, mm, pero es respetable el hombre, como sea. Y creo que por ahí me voy ya, por Claudio Arrau, por Violeta, pero hay mucha gente importante. La pregunta es muy injusta. Es una Mm, sí, pregunta injusta elegir al mejor. A mí me encantó hace un tiempo cuando le preguntaron a Zamorano, ¿quién es el mejor? A Iván Zamorano, ¿quién es el mejor? ¿Pelé, Maradona o Messi? Y Zamorano contestó, Pelé, Maradona y Messi, po, weón, ¿por qué tengo que elegir? bueno, Buenísima, po. ¿Quién es mejor, Zamorano o Sala? Zamorano y Sala, po. ¿Por qué tengo que elegir? Es una pregunta injusta, pero había que hacerla. En el Chile actual, amigos, que estamos viviendo ya cerrando este programa tan lindo, ¿cómo afrontamos esta inmigración que nos pone tan incómodo y tenemos que ser sinceros y hablar de esto? Esta horda de venezolanos mal nacidos que han llegado, los Marielitos de Maduro, que han llegado a delinquir y han llegado a instalar el Tren de Aragua, y 14 bandas más criminales en nuestro país con las pésimas costumbres que los chilenos han ido aprendiendo. ¿Cómo hacemos frente? ¿Cómo nos recuperamos? ¿Cómo absorbemos o eliminamos? Porque claro, los políticos tienen distintas soluciones, pero las soluciones, el modo y el planeta político son artificiales. Las respuestas siempre salen de la sociedad, siempre salen de la ciudadanía. Las salidas siempre son de parte nuestra, no de los políticos. ¿Qué hacemos con este encono que mucha gente tiene, y me incluyo, en contra de inmigrantes que últimamente han llegado al país solamente a hacer daño? estáis poniendo preguntas bien brígidas, Me como puse dicen. hueón, me puse hueón. Eh, Fíjate que, a ver, no tiene una sola respuesta, pero yo creo que hay que partir por algo. Y yo creo que con los que ya están adentro es muy difícil hacer algo. Ya están, ya llegaron. Hacer operación rastrillo o algo por el estilo para pillar a los migrantes ilegales aquí sería plata y tiempo perdido. Ya están, ya son parte del país. Ya procrearon, ya tienen hijos aquí, ya se atienden en nuestros consultorios, sus hijos van a nuestros colegios, ya Claro, son chilenos y ya probablemente hablan en chileno, con las dos palabras con las que los chilenos armamos cualquier oración. Eso es muy chileno, sí. claro. Usted se la sabe, ¿no, Miguel? Las dos, ¿cuál? las dos palabras con las que armamos todas las oraciones que hay. Oh, y bueno. Claro. Yo creo que lo que hay que hacer primero es dejar no digo cerrar las fronteras, pero hay que efectivamente hacer una política de que las fronteras no sean tan porosas como lo son hoy día, de una manera humana y no poniendo minas antipersonales porque ya, pues Claro. chiquillo, eso ya Bueno, pasó y está en otra etapa de la historia, pero sí tenemos que dejar que las fronteras sean porosas. Eso uno. Y dos, pienso que hay zonas del territorio, hay gente que se va a enojar conmigo por lo que voy a decir, ¿eh? Pero pienso que hay zonas del territorio que se tienen que tratar como si fuera otro territorio. Porque de hecho hay barrios completos, hay zonas geográficas que ya son territorio extranjero. O sea, usted vaya a pasearse por General sí, Velázquez sí, sí. con Alameda hacia el sur, ya no ve ni un chileno. En la calle de Central,
detrás de Metro Padre Hurtado, ¿cómo se llama? Toro y Mazote, Todo antes Mazote ya es. Entonces, la hay pequeña ciertos Caracas, lugares donde efectivamente yo creo que se puede considerar que se pueden tratar como territorio extranjero. Y como territorio extranjero pueden ser una amenaza para la seguridad. por Hay supuesto, zonas del centro de Santiago que están tomadas por el narcotráfico y que se pueden tomar como bombazo, una amenaza para la seguridad nacional. Y ¿sí? entonces quizá puede haber limitaciones que por ley están, por ejemplo, para el uso de cierta fuerza que no. Esto ya no es orden público, no sé si me explico. Esto Sí, es sí, seguridad nacional en algunas zonas, territorios. Em, entonces yo creo que por ahí se podría hacer algo si se considerara que esos territorios que ya están prácticamente tomados, no perdidos, solo por dices tú. extranjeros, en general por el crimen internacional, en general, em, este, se puedan intervenir de otra manera. Ahora, esa intervención tiene que ir de la mano también con soluciones económicas. Hay muchos chilenos también, hay muchos adolescentes chilenos, niños chilenos, que se ha metido en ese crimen organizado, que si bien puede tener capital internacional, ya trabajan ahí también los Son chilenos. empleados de eso, son empleados de Y eso. hay familias enteras que ¿Sí? viven de lo que gana ese chiquillo, adolescente o niño que es soldado de alguno de esos criminales. Y mejoraron su estándar de vida. Pero infinitamente más que si estuvieran Claro, trabajando así nomás. Entonces claro. también usted no puede atacar eso con mucha fuerza si no soluciona también paralelamente la situación económica de esas familias. Eso creo. Interesante punto de vista. Sí, sí, Miguel. Mira, para mí, más que poner como también concuerdo lo mismo Álvaro, poner mina antipersonal, que parece que a la derecha le encanta especialmente Parisi, Sí, sí, Kass, solamente. ¿Ah? Kaiser, que le encanta, parece, le Entiendo que Kass encanta. y Kaiser no han hablado de minas antipersonales, ¿ah? ¿O sí? ¿Qué cosa? Entiendo que Kass y Kaiser no han hablado de minas antipersonales, ¿o me Sí, pero equivoco? la zanja y toda la cosa, pero Parisi Ah, habló de minas antipersonales. no, Lo sí, dijo, sí, parece que sí. sí, mira, pero más allá de eso, de zanja y todas esas cosas, yo creo que nos falta inteligencia, inteligencia, la palabra inteligencia de que el Ministerio Público asociado con el Comando Sí, Conjunto, etcétera, etcétera. Porque la palabra inteligencia, y tengo que decirlo, a la izquierda le da miedo, porque todavía le recuerda la DIN y la CNI. Pero por Claro. favor, eso ya pasó ya más 50, 40 años, 30 años, ya digamos, 30 Ya años. matamos a todos los que teníamos que matar. No, pero hablando en serio y hablando muy en serio de eso y guardando las proporciones, la inteligencia que hacían ellos era prácticamente del siglo XIX, XVIII, XIX, a través de tortura. Aquí hay inteligencia a través de inteligencia artificial, valga la redundancia, pero Miguel, tecnología, satelital, etcétera. Hay mucho. pero Yo creo Miguel, que este es hay, un país, perdón. Miguel, este es un país donde durante décadas no pudieron hacer un cruce tan básico como la gente que salía para afuera de Chile con licencia médica, po. ¿Qué Exacto, inteligencia va a tener? exacto, Es un cruce básico exacto. de información, pues. ¿Cómo? Es que esa es la cuestión, es una voluntad política, porque los O no quieren políticos cuando hacerlo. llegan prometen todo y al final cuando llegan a la teta del Estado les gusta, ¿por qué? Porque ganan sus milloncitos y están en una situación tipo ABC1. Entonces, y El digámoslo, gobierno de no es Lagos, la izquierda. el gobierno de Lagos no sabía dónde estaba el Chele. Véalo el próximo libro que nos desmiente, que viene a fin de año. ¿Sabía o no sabía Lagos dónde estaba el Chele? ¿Qué pasó con Ese la libro va a plata que estar muy pasó? bueno. ¿Qué pasó con la plata para el rescate de Christian Edwards? ¿Cómo se formó la ¿La que fue a corrupción recoger un curita, dice usted? en ferrocarriles? Lo dice usted, no lo digo yo. Uh, Va a estar muy bueno ese libro, Entonces, sí, hay que leerlo. ese es el problema, Mario, ese es el problema, es que no hay una inteligencia y no hay una voluntad política. Todos Yo cuando hay en creo que campaña, todos prometen, pero realmente no hay una voluntad política, porque cuando llegan a los cargos de poder,
tanto la izquierda y la derecha, les gusta el poder y les gusta estar y crean alguna agencia, algún cargo. ¿Por qué? Porque tienen que cumplir con los cupos de los partidos políticos, si no se enojan, porque después no van a votar bien en el Congreso. Entonces Yo creo inventan que algunas estamos tonteras. Yo creo que esta Entonces no molestia inventan. ciudadana que sentimos todos con los venezolanos, porque esto ha sido una invasión. Que me perdonen los venezolanos de bien, pero uno vive rodeado de venezolanos de mal, que pueden no ser delincuentes, pero invaden de una manera grosera, irrespetuosa, con su música, con su hablar fuerte, con acercarse tan cerca de uno en un ascensor. Son una falta de respeto, son unos pequeños animalitos, y lo digo con toda responsabilidad. Y si alguien me quiere decir algo, encantadísimo un café y lo conversamos. Tenemos un problema cultural y un problema policial. El problema policial tiene que ver con lo que dice Miguel, un poco la falta de voluntad. Aquí está instalado el Tren de Aragua y 14 organizaciones criminales organizadas más, que no son todas venezolanas, y también están los pulpos y los chonos, que son ecuatorianos, ¿verdad? Pero se ha incrustado el crimen organizado en Chile. Ese es un problema policial, judicial y de salud pública que tenemos que reparar. El Y gran falta de éxito del Estado en las poblaciones, falta de Estado en las poblaciones. Claro, el gran éxito del narcotráfico es la salud mental, es la adicción. Vámonos al inicio para que la gente no consuma drogas, que el niño que tiene 10 años no se meta a los 12, como dice Álvaro, a ganar 600 lucas por ser sapo, que no venga ni la policía ni la banda rival de un crimen organizado, en fin, en su población, y deje de ir al colegio. Esa es una solución. La otra es policial y expulsar a toda esta gente, a la que más se pueda. Y la otra es cultural, que yo creo que estas mujeres, estas personas colombianas, venezolanas básicamente, que te invaden, que hacen lo que dice Nivaldo Mochati, la transculturación, que te imponen su cultura por la nuestra, que es lo que está pasando con los musulmanes en Europa. Eso le veo difícil. Yo tengo la esperanza en lo que está haciendo el loco de Trump, le digo yo. Tengo la esperanza que Maduro pueda caer, y tengo la esperanza que toda esta gente se vaya. A mí me tienen aburrido. Disculpen que se lo diga de esta forma, pero me tienen chato. El Yo creo griterío, que, la música, eh, el absoluto irrespeto, weón. O sea, párense, váyanse a la chucha, loco. Ahí me sale el Pablo Herrera, que todos los chilenos llevamos dentro, pero nadie lo diga, dice, po. estoy notando. Váyanse a la chucha, venecos de mierda. Mira, yo te diría que la falta de respeto a la sociedad en general, yo la he notado, es general. También la he visto de chileno. Hay harto haitiano que de repente va en el metro y tú ves que no le da el asiento a las personas mayores, me incluyo, ¿ah? Porque ahora ya me dan el asiento. No le dan el asiento a la señora embarazada. O sea, en el fondo, a eso me refería con el respeto por el otro. Si vamos a construir patria, yo puedo aceptar, por ejemplo, que haya ciertas cosas que son parte de su cultura. Por ejemplo, yo estaba en contra de que se limitara tan estrictamente, a pesar de que es molesto para mucha gente, en la Comuna de Independencia cuando se hizo la ordenanza municipal que prohibía los asados en la calle. Porque claro, todas las comunidades peruanas y ecuatorianas que se habían instalado en toda esa zona ahí de Independencia entre Vivaceta e Independencia, todas las calles interiores, Maruri, qué sé yo, y hay una cierta hora en que van a hacer su asadito en la calle, se hacen su pollazo, y es parte de su cultura porque es parte de cómo hacen barrio. Sí, Entonces se van claro. compartiendo la comida. Yo estaba en contra de que se hiciera ese tipo de limitación, por ejemplo. Matar la cultura de otro no significa que tú arraigas o defiendes tu propia cultura. O la Pero sí creo que fortaleza. hay ciertas civilidades que son pedibles a todos. Me gusta, por ejemplo, lo que está haciendo el alcalde de Ñuñoa, que está pidiendo civilidades, o sea, ese respeto mínimo por el otro. Si usted tiene un perro y el perro hace caca en la calle, recoja la caca, pues si no lo multamos. Eso no es solo de los venezolanos. Esas incivilidades o faltas de cultura también son nuestras. Si usted está comiendo chicle, no bote el chicle en la calle porque después otro lo va a pisar, pues. Si lo multo. O la Ese tipo policía, el cigarro si usted ve a alguien, y pondría multas también para la gente que no da el asiento en el metro, para los que se sientan en el metro cuando va Sí, lleno, en completamente de el acuerdo. suelo del metro, Completamente de porque no te dejan pararte decentemente. Y eso no son solo acuerdo. extranjeros, eso también son Sí, chilenos. está Eh, bien. y Por el eso lo respecto al resolvemos resto, rápido. Entre chilenos resolvemos eso mucho más rápido
con estos contumaces mal educados. Ahora, déjame decirte, Alvarito, que Sichel pida que tiremos toda la basura, pero que saque los basureros, pues, weón, si están llenos. Pasan 3 días sin que pase la basura. ¿Ya escuchó, señor Sichel? Amigos, ¿algo más que agregar? ¿O nos despedimos con una tonada? ¿Con qué nos despedimos? ¿Con un CHI? Bueno, ¿con qué? Chile, Chile, lindo, lindo como un sol. Puta, me olvidé, pues, weón. ¿Somos así? Algo así. No, Chile sigue siendo lindo, ¿cierto? Sí. Háganse una payita, algunas palabras para Chile, para los chilenos, y nos despedimos así, pues. Ah, no me sé ninguna, no me pida tanto. Ya. Tampoco, no. Pero bueno, Pero a usted es ver qué bueno para puedo la paya. decir. Despídase con una Sí, paya. usted es payero, pues, y aparte es poeta, pues. Yo no soy payero, yo soy poeta, pero no soy payero. Brindo, dijo el Alvarito, que ya tiene un poco de sueño, y se rió mucho de Miguel con su pañuelo. No, yo creo que hay que celebrar las fiestas patrias, Sí, que no beber con moderación, no comer mucho, porque después, obviamente, después del 18 el día lunes van a estar todos pidiendo médicos, van a pedir licencia por intoxicación gástrica, etcétera. Entonces, comer no en exceso, no curarse y respetar a las personas. Como dijo la doctora Polo, respete para que lo respetan. tal cual. Y caso Ya, cerrado. amigo, ¿algo Súper más? chileno. O nos despedimos con el amor a Chile, por supuesto. Igual tenemos mucho amor a Chile. Puro Chile, esto sí a su lado. Salud para ustedes. ¡Salud! Salud. Y que nadie lo pille el guatón Loyola que anda picado, según le quiere pegar a cualquiera. Abrazo y muchas Listo, que gracias. estén bien, nos vemos. Chao, amigos. Chao. Cuídense.